sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 1, el verso 24. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén, amén. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Verso 25: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 28 y último: a quien anunciamos amonestando, diga conmigo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y por supuesto ahí están incluidas las damas también. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos hables en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu repose, nos convenza, Señor, de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por el desánimo, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted tocándoles, levantándoles, fortaleciéndoles y trayéndoles una vez más para la gloria de tu nombre santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema, hermanos, para que podamos estar meditando en esta noche. El tema viene en forma de pregunta, y el tema es el siguiente: ¿qué es la amonestación del Señor? Ese es el tema para esta noche. ¿Qué es la amonestación del Señor? Y usted dirá, pues, ¿cuál Señor? Bueno, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. ¿Qué es la amonestación? Y no quiero entretenerlo tanto en este aspecto, pero sí es importante que en esta noche nosotros comprendamos qué es la amonestación del Señor, puesto que la mayoría de nosotros tal vez en esta noche ya hemos escuchado esta palabra, esta expresión, amonestación, y a lo mejor alguno en esta noche estará confundiendo el verdadero significado de esta palabra. A lo mejor alguien estará pensando, cuando escucha la palabra amonestación, que se está hablando de regañar, que se está hablando de juzgar, que se está hablando de señalar, que tal vez se está hablando de sacar los trapitos al sol, o posiblemente avergonzar o poner a alguien en ridículo. Pues déjame decirte, hermano, hermana, si usted ha pensado o ha creído que la palabra amonestación significa eso, pues déjeme decirle que está totalmente equivocado, porque eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, y ya nos vamos a estar adentrando para que podamos comprenderla un poquito mejor. Vemos muchas veces que cuando nos profundizamos en el consejo de la palabra de Dios, encontramos tantas cosas que muchas veces no las habíamos visto, pero otras veces nos sorprendemos de tantas cosas que nuestro Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces las personas que vienen a la iglesia por algún tiempo y perseveran y luego se van, otros sencillamente no vienen porque a lo mejor en sus mentes el concepto que tienen es que a la iglesia se viene a ser regañado. Hay personas que creen que venir a la iglesia es recibir un regaño, recibir
En mi tierra dicen un chispión, es decir, ponerlo en ridículo, avergonzarlo, señalarlo, juzgarlo. Entonces hay personas que vienen a la casa de Dios, perseveran por algún tiempo, pero en su mente tienen ese pequeño concepto de que la amonestación de la palabra de Dios es un regaño, viene a ser juzgado, viene a ser señalado, o peor aún, que el pastor le saque los trapitos al sol, o que el pastor lo regañe cuando realmente ese no es el propósito. Inclusive algunos dejan de asistir porque sencillamente creen que venir a la casa de Dios es venir a ser regañado, cuando realmente confunden la palabra regaño por lo que es la palabra amonestación. Y ya que estamos hablando de amonestación, vámonos al diccionario para que podamos entender en esta noche, y quiero que salgamos claros en cuanto a qué se trata la amonestación. Dice el diccionario, hermano, por eso es importante que acudamos a un diccionario para que podamos comprender un poco más la palabra de Dios. Dice el diccionario que una amonestación es un aviso o una advertencia. ¿Qué diferencia, verdad? Regaño, juzgar, señalar. No, dice la gente, ya no voy a la iglesia porque allí solo a recibir regaño. A que ese pastor te regañe. ¿Se da cuenta? La gente confunde amonestación con regaño, con señalamiento. O muchas veces la gente dice, no, ya no voy ahí porque allí solo me están señalando, me están juzgando. Y nosotros no estamos puestos para señalar, para juzgar. Estamos puestos para amonestar con la palabra de Dios. Entonces, volviendo a la definición de lo que es una amonestación, el diccionario dice que es un aviso o una advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una actuación que se realiza de forma irregular o incorrecta. Note, un aviso o una advertencia que está siendo dirigida hacia alguien. Entonces, cuando nosotros miramos un poco la definición de esta palabra amonestación, entonces, y logramos comprender que lo que nuestro Dios nos ha dejado a través de su bendita palabra, que lo que nuestro Dios nos deja a través del siervo de Dios es un aviso, una advertencia para que nosotros podamos ser avisados acerca de un mal, acerca de una situación, acerca de cosas que nos van a ocurrir y que necesitamos estar atentos a esas cosas. Déjamelo ejemplificarlo o ilustrártelo de otra manera para que me pueda entender un poquito mejor. Por ejemplo, cuando usted y yo tal vez nos hemos retrasado de pagar algún bill, tal vez el bill de la luz, el teléfono, o tal vez no has pagado la aseguranza del carro. ¿A cuánto le ha pasado eso? Por alguna razón se te olvidó hacer el pago y se te pasó la fecha. ¿Qué es lo que hace la compañía? Bueno, te mandan un aviso. Te dice, mire, fulano, mengano, le avisamos que se ponga al día porque no hemos recibido su pago. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Es un aviso en forma de advertencia. En pocas palabras, te está amonestando. ¿Con qué propósito? Para que si por alguna razón se te olvidó, no tenías dinero en ese momento y estabas viendo cómo juntabas para ponerte al día, pero el propósito final de ese aviso, de esa advertencia, de esa amonestación es que te pongas al día cuanto antes para que no te vayan a suspender dicho servicio. Ahora, una pregunta bien lógica en todo esto. ¿Quién se molesta con las compañías de teléfono, con las de seguros de carro, con las de lo que es el recibo de la luz y los otros servicios? Nadie se molesta, al contrario, dice uno casi siempre, wow, gracias a Dios que me avisaron, se me había olvidado. Se me había pasado por alto y no había pagado esto, no había pagado lo otro, pero ahora con ese recordatorio, con ese aviso que me hicieron, yo me pude poner al día. Ahora, ¿quién se enoja o molesta por eso? Nadie, al contrario, inmediatamente recibes esa notificación, ese aviso, esa advertencia, trata de ponerte al día cuanto antes para poder continuar con dicho servicio. Fíjate que el recibo de la luz que yo pago, por lo general me lo cobran más o menos cada 15 de cada mes.
Y casi siempre, cuando ya es el día 10 o 12 de cada mes y no lo he pagado, me mandan un email, un correo electrónico, y ya me dice, estimado fulano, queremos recordarle de que no ha pagado todavía. Imagínate, y faltan todavía unos 5 días. Y me están recordando y todo eso. ¿Qué es eso? Es un aviso, una advertencia, una amonestación con un propósito: corregir, enmendar algo que posiblemente no está caminando adecuadamente o correctamente. Ahora, cuando hablamos de la amonestación del Señor Jesucristo, es bastante parecido al ejemplo que te estoy mostrando en esta noche, en donde nosotros podemos percatarnos que nuestro Dios constantemente nos está avisando, constantemente nos está advirtiendo de cosas que están pasando, de cosas que van a ocurrir en un futuro. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos su palabra y que no nos vaya a ir mal. Quiero aclarar que nunca el Señor obliga a nadie. El Señor Jesucristo no obliga a nadie. Es la decisión de cada uno de nosotros o de las personas en general los que deciden: sí, quiero prestar atención a la voz del Señor Jesucristo. Quiero prestar atención. Cuando leemos a muchos de los textos que son tan comunes y conocidos, como por ejemplo: apartados de mí, nada podéis hacer, yo soy la luz del mundo, el que conmigo anda jamás andará en tiniebla, etcétera, etcétera. Cada quien decide si escucha o no, si pone o no atención a dicha palabra. Y dicha palabra, dicho sea de paso, es una amonestación. Entonces el tema de esta noche es: ¿qué es la amonestación del Señor? La gente comúnmente dice: no, es regaño. Dios no regaña a nadie, hermanos. Dios avisa, Dios nos advierte de cosas, nos advierte primeramente cómo es nuestra condición delante de Él, cómo puede llegar a ser nuestra vida si nos acercamos a Él, pero también nos dice cómo puede ser nuestra vida si nos alejamos de Él. Eso es lo que nuestro Dios hace: nos avisa, nos advierte para que nosotros tomemos nuestra decisión por nuestros propios medios, y no que alguien diga: no, es que el pastor me estaba presionando, o es que el hermano me estaba empujando, o es que esto y lo otro, sino que cada quien toma la decisión de escuchar o no, de prestar o no atención a la palabra de Dios. Muchas veces las personas dicen, creen o piensan: esa iglesia lo único que quieren es obligarte a que des dinero. Es lo único que quieren esa iglesia: obligarte a que des dinero, a que te vistas de esta manera y de la otra. Las damas, los caballeros, los niños, las niñas, que te vistas como monjas, como curas, que te vistas de esto y de la otra, que te arregles de esta y de la otra manera, que solo pases metido en ayuno y oración, leyendo la Biblia. Allí en esa iglesia lo único que quieren es que no tengas amigos, que no socialices con nadie, que no le dirijas la palabra a nadie. En pocas palabras, que no disfrutes de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted y yo en esta noche sabemos, hermano, que nuestro Dios a nadie obliga. Cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Menciono esto y estoy deteniéndome un poquito en esto, hermano, porque a veces hay que decirlo: afuera nos encontramos con personas que tienen todo tipo de pensamientos. Y muchas de estas personas que están afuera han asistido o han tenido la oportunidad de asistir a una congregación, y muchos de ellos hasta sirvieron, pero ahora están apartados de los caminos del Señor y se han quedado de alguna manera para hablar cosas negativas, para tratar de desalentar o desmotivar a aquellos que estamos tratando de perseverar, y comienzan palabras: no, en esta iglesia solo son estas cosas, ahí solo es esto, mira el pastor que metiche, que no sé
sé qué, que no sé cuánto. Lo que él predicó lo dijo por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la amonestación de la palabra de Dios es un aviso que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y debíamos de sentirnos privilegiados de que el Rey de todos los reyes se tome el tiempo, la molestia de ponernos al día a cada uno de nosotros. Fíjate, tú quieres saber las noticias que van a salir el día de mañana, tienes que meterte al internet o te suscribes a algún tipo de periódico para ponerte al día de los sucesos, los eventos que van a acontecer en los próximos días. El Señor no te está cobrando nada, no nos cobra nada por ponernos al día. Es decir, nuestro Dios, Él, en otras palabras, Él podría hacerse el disimulado o darnos la espalda, pero todo lo contrario, Él está interesado en que tú y yo prestemos atención a su bendita y poderosa palabra. El Señor lo único que hace es avisarnos de los peligros que hay y que posiblemente nos pueden afectar a tal grado que nos puede ir muy, pero muy mal. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén. Carta a los Hebreos en el capítulo 13, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Dice la escritura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo voy a repetir una vez más. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, amados hermanos, nuestro Dios conoce todo lo que hay en el pasado, conoce todo lo que hay en el presente y conoce todo lo que va a acontecer en el futuro. Por eso es que el Señor nos está amonestando con su palabra. ¿Y qué es la amonestación? Es advertirnos. ¿Se da cuenta? No es regañar. Porque a veces la gente quisiera que más hermanos que piensan de esa manera o personas que piensan de esa manera estuvieran en esta noche acá escuchando, porque muchas veces dicen: no, yo no voy ahí porque el pastor la tiene conmigo. No, no la tenemos contra nadie. La palabra de Dios viene para aconsejar, para animar, para fortalecer, para advertir, para que de alguna manera puedas escucharla y tratar de corregir cosas que no están muy bien en la vida de las personas. Ahora, la porción con la cual nosotros iniciamos en esta noche de Colosenses capítulo 1, el verso 24 en adelante, encontramos que el apóstol Pablo, él está de alguna manera hablando un poco acerca del trabajo que Dios le ha puesto, y es velar por la iglesia. Pero entre ese trabajo también el apóstol Pablo enfatiza que él ha sido puesto para amonestar a la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, para que todos podamos ser perfeccionados, dice el apóstol Pablo. Debemos entender en esta noche, hermanos, hermanas, que nuestro Dios nos ha dejado, número uno, su palabra; número dos, nos ha dejado su espíritu en nosotros; y número tres, nos ha dejado siervos o pastores para que nosotros podamos estar siendo advertidos acerca de los peligros existentes, acerca de aquellas cosas. Satanás, el diablo, está levantando y oponiéndose de tantas maneras, y es allí donde nosotros tenemos que entender que Dios va a utilizar todos los recursos habidos y por haber para que usted y yo prestemos atención a su bendita palabra. El mundo en el cual usted y yo vivimos, hermanos, está lleno de advertencias, de avisos, pero nadie se molesta por esas advertencias.
Fíjate, usted sale por la calle, de repente se dieron cuenta que la calle empezó a partirse, se hizo un hueco, un orificio grande, llaman a las autoridades, ponen un SAI grande ahí, peligro. En cualquier lugar donde tú vayas te vas a encontrar con diferentes señales, rótulos, avisos, advertencias que te están diciendo: cuidado, no pases por ahí, te puedes caer, cuidado esto, cuidado lo otro, etcétera, etcétera. Pero nadie se molesta por esas advertencias. Pero pasa todo lo contrario cuando venimos a la casa de Dios. En la casa de Dios como que nos molestamos, como que nos sentimos mal, como que nos sentimos inconformes, como que a lo mejor por mí lo está diciendo. Fíjate que allí donde estoy trabajando, un edificio de 3 pisos, prácticamente no tiene nada alrededor. Mira, está cercado todo alrededor con madera y le han puesto de una malla color naranja fuerte, fluorescente, para que se des cuenta pues que si te acercas mucho a la orilla te puedes caer al precipicio. Entonces nos damos cuenta que este mundo en el cual usted y yo vivimos está lleno de señales, de advertencias, pero ninguno de nosotros se molesta, sino todo lo contrario, nos sentimos contentos de que alguien está cuidando nuestras espaldas. Qué bonito se oye, ¿verdad? Que alguien nos esté cuidando la espalda. Pero déjame decirte que nuestro Dios es exactamente lo que está haciendo con nosotros, cuidando nuestras espaldas. Cuando usted y yo no nos damos cuenta lo que va a acontecer el día de mañana, nuestro Dios nos está guardando, nos está protegiendo. Fíjate que curiosamente, retomando un poco lo que estaba mencionando hace un momento del incidente que me pasó con la llanta del carro. Curiosamente, anoche, hermanos, y no lo digo por vanagloria, sino el Señor lo sabe que lo digo con toda sinceridad y humildad. Anoche, cuando yo estaba orando en mi casa, por alguna razón no quería parar de orar. Fíjate, anoche cuando yo estaba orando, por alguna razón tengo ya mi tiempo estipulado, pero por alguna razón pasé del tiempo estipulado, lo cotidiano, pero yo continuaba con ese deseo fuerte de continuar orando. Fíjate, yo no sabía lo que me iba a pasar esta mañana, pero aquel a quien tú y yo servimos, él sí lo sabía, y por eso estaba guardándonos de todo lo que me iba a pasar. Casualmente, la vez hace un par de años atrás que sufrí un accidente también, donde con el carrito fui a parar a un canal, y prácticamente fue un milagro de parte de Dios. Curiosamente, la noche anterior que pasé por ese accidente, pasó exactamente lo mismo. Una oración, un deseo fuerte para orar, para buscar la presencia de Dios. ¿Quién hace eso? Es nuestro Dios cuidándome la espalda. No porque yo lo merezca, sino porque Él es grande en misericordia. Porque Él nos está avisando. Porque Él nos está advirtiendo de todas las cosas que posiblemente nos van a dañar. Así que, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, no debemos tomar mal la palabra de Dios. No debemos molestarnos, sea que tu servidor la predique, el hermano Rodolfo o cualquier otro hermano. Al contrario, debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 59. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 59. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 59. Yo sé que algún día a lo mejor usted lo va a experimentar, y si no lo ha experimentado, Dios lo va a hacer con usted. Que a lo mejor usted va a enfrentar una situación difícil, está a punto de enfrentar una situación difícil, y Dios va a poner en su corazón ese deseo fuerte de buscar su presencia. Lo que Dios está haciendo es guardando, cuidándolo y protegiéndolo para que no vaya a sufrir daño cuando tenga que pasar las cosas. Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 59 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum.
Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces, ojo, escuche, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando estudiamos el trasfondo de estos versículos, nos damos cuenta que los discípulos del Señor Jesucristo se estaban yendo, lo estaban abandonando. Y alguien dirá: pero ¿por qué es que lo estaban abandonando? ¿Será que el Señor los estaba criticando? ¿Será que el Señor los estaba juzgando? ¿Será que el Señor los estaba maltratando? Pues déjame decirte que no, mi hermano, mi hermana. Cuando leemos los versos anteriores, que por cierto comienza en el capítulo 6 del verso 30 en adelante, comienza esta historia, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo lo que le estaba diciendo a su pueblo era que Él era el pan que había descendido del cielo, y que si ellos querían realmente vivir eternamente o entrar al reino de los cielos, necesitaban participar de ese pan celestial que había descendido del cielo. Y note, el Señor lo que estaba haciendo era amonestarlos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Cuando usted lee todo esto y los que acabamos de leer, dice que se pusieron trompudos. Y ya empezaron a retirarse. De uno en uno empezaron a ir molestos. Ya no vengo a esta iglesia. Ya no vengo a esta iglesia. Porque el pastor dijo que tengo que dejar de tomar. Porque el pastor me dijo que debo tener cuidado con esas malas compañías que en vez de ayudarme me afectan a tal grado que mi vocabulario pues no es muy bueno. Ya no vengo a esta iglesia porque el pastor dice que debo dejar de decir mentiras. Trompudo, molesto, ofendido. Ya no vengo a esta iglesia porque el pastor dice que debo tratar de vestirme de una mejor manera, como un hijo, como una hija de Dios, como alguien que está sirviendo al Todopoderoso. Ya no vuelvo a esta iglesia. Esa iglesia solo a que me regañen voy. Cada vez que quiero ir, salen con algo nuevo y en vez de motivarme, me alejan. Oh, hermanos, cuando vemos esta historia que acabamos de leer, la gente comenzó a marcharse porque Jesucristo les estaba afirmando que Él era el pan que había descendido del cielo. ¿Qué gran ofensa es eso, hermano? Léalo en su casa, en su tiempo libre, se lo recomiendo. Lea todo, desde el capítulo 6, verso 30, lea hasta el capítulo 7, donde termina el capítulo 6 e inicia el capítulo 6. Léalo y se dará cuenta que estaban molestos, estaban murmurando. Sí, el Señor Jesucristo es el pan del cielo. Él dijo que es el pan del cielo. Él dijo que va a ser. Hermano, estaban molestos. Ahora, el Señor Jesucristo se da cuenta, usted sabe, Él conoce todo lo del hombre, ¿verdad? Él conoce cuando alguien está con ese deseo, con esa gana de escuchar la palabra de Dios, cuando alguien dice amén, gloria a Dios de corazón, o cuando lo está haciendo solamente por compromiso. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo se percató que ellos estaban murmurando. Y ahora el Señor se acerca a sus discípulos
y le dice, ¿acaso ustedes se quieren ir también? Aleluya. Oiga, qué tremendo. El Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, amado hermano, cuando nosotros llegamos a la comprensión que el venir a la casa de Dios es venir a darle en primer lugar alabanza, adoración a nuestro Dios, pero también venimos para ser amonestados. Diga conmigo, yo vengo a la casa de Dios para ser amonestado. Y amonestado no es ser regañado, es advertido. Advertido. Cuando venimos a la casa de Dios, si todos entendiéramos realmente la grande importancia de venir a la casa de Dios, este culto y todos los cultos y todos los días que haya culto, no cabríamos en este lugar, porque vendríamos con ese deseo, con esa gana, con esa necesidad de ser advertido de qué nos depara el futuro, qué nos va a pasar más adelante, qué está pasando con nuestra vida, porque nuestro Señor está listo para ponernos en aviso, y más que aviso, sobre aviso, para que podamos crecer espiritualmente. Ahora, imagínate que el Señor se dio cuenta que los discípulos se estaban yendo. Así lo dice la Biblia, ellos se estaban yendo. No es que era broma, se estaban yendo. Pero nunca el Señor les dijo, puercos, marranos, hijos del diablo. Fíjate qué contradictorio que en congregaciones donde a la gente se les dice marrano, hijo del diablo, rameras y esto y lo otro y aquí y allá, esas congregaciones, la gente ahí está bien tranquila. Hasta dicen, amén, pastor, gloria a Dios, aleluya. Y aquí nunca tu siervo o este pastor ha tratado a alguien de esa manera y la gente se está yendo. Fíjate qué contradictorio. La gente se está yendo y allá empieza a decir, no, es que ese pastor la tiene contra mí. Sí, es que, dice la hermana, es que me dijo el pastor que pues, me arreglara un poquito, que dejara de andar enseñando la pechuga, que tuviera cuidado, porque somos hijos de Dios. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Allá están heridos, lastimados, afectados, con coraje. Ya no vuelvo porque allí me maltratan, allí me juzgan. Hermanos, estamos amonestando con la palabra de Dios, y la palabra de Dios está avisándonos de cada una de las cosas que a lo mejor no están caminando como debieran, pero nuestro Dios es paciente para que nosotros podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Hermano, ¿usted cree que si nuestro Dios no tuviera paciencia, hermano, ninguno de nosotros estaría acá? Sí, Señor, así es. Ninguno. Él sabe lo que nosotros fuimos, Él sabe lo que somos ahora, Él sabe lo que seremos en el mañana. Imagínate, hermano, que a veces las personas se sienten tan ofendidas porque escuchan el mensaje de que tal vez no se ha arrepentido nunca. Y le decimos, arrepiéntase, venga a los pies de Cristo. Y la gente se siente molesta. La gente se siente ofendida. O porque tal vez este siervo te habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y hay por allí, dicen, no, pues es que allí solo me bautismo. Y no hablan de otra cosa más que bautismo. Y quieren que me bautice. Y si yo no me quiero bautizar, hermano, el Señor a nadie obliga. Sí, Señor. Nadie, si alguien no se quiere bautizar, no se preocupe, nadie lo va a obligar, ni en esta iglesia ni en otro lugar. El Señor no lo va a obligar a nadie, pero el Señor quiere que atendamos la advertencia, que atendamos ese aviso, porque cosas van a venir y usted y yo necesitamos estar preparados para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Dice, en esa iglesia solo dinero piden, dice. Nunca he hablado de dinero en este lugar, hermano.
Nunca he pedido dinero. Y cuando lo he pedido es para alguna situación que estamos necesitando. De lo contrario, no hablamos de ese tema acá. Y no porque no haya enseñanza para hablarlo, sino más bien queremos que sea la palabra de Dios. Queremos que sea el Señor a través de su Santo Espíritu obrando en cada una de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Vaya conmigo a la carta de Gálatas capítulo 2, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, el verso 11. Encontramos el ejemplo de una ocasión donde el siervo Pablo tuvo que amonestar al siervo Pedro. Gálatas capítulo 2, el verso 11, si usted lo tiene me dice amén. Gálatas capítulo 2, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gálatas capítulo 2, verso 11, lo leemos en el nombre de Jesús. Esto es el apóstol Pablo hablando de esta situación que pasó con Simón Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, vemos un ejemplo claro en el cual el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro y le expone una situación que se estaba dando que no era tan saludable para la iglesia, porque el hermano Pedro pues parece que cuando estaba con los hermanos que no eran judíos se comportaba de cierta manera, pero después cuando venían los otros hermanos que sí eran judíos actuaba de una manera un poco distinta. Entonces el apóstol Pablo le señala y lo amonesta. ¿Para qué? Para corregir un comportamiento que no era adecuado, que no era correcto. Ahora déjame decirte, amado hermano, y te quiero hacer esta pregunta y tú me la contestas con sinceridad. ¿Quién de los que estamos aquí no se equivoca? Levántame tu mano con sinceridad. Otra pregunta, ¿quién es perfecto de los que estamos acá? Muy bien, gracias por tu sinceridad. Ahora, menciono estas preguntas y las hago con el propósito de que entendamos que cada uno de los que estamos acá y aún de los que no están, todos en más de alguna área de nuestra vida necesitamos mejorarla. Amén. Necesitamos mejorarla. Aún yo tengo muchas áreas de mi vida que necesito que el Señor me ayude para cambiar, para ser mejor cristiano. Ahora todos necesitamos. Ahora si todos realmente necesitamos mejorar áreas de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de actuar, de convivir, entonces debemos de entender que el consejo de la palabra de Dios es para nuestro bienestar, es para advertirnos, es para avisarnos que necesitamos mejorar muchas de las cosas que hay en nuestra vida. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, el verso 31. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, el verso 31. Estoy mencionando un poco esta enseñanza porque casi siempre cuando hay alguien que criticar, señalar o juzgar en una congregación, casi siempre el primero que sale a mencionar o al baile, a la fiesta, es el pastor. Casi siempre es el primero. La iglesia está en victoria, todos son parte de la victoria. La iglesia está mal, el pastor está haciendo algo mal.
La iglesia está vacía, el pastor está malo, a lo mejor no visita, a lo mejor no le llama, etcétera, etcétera, no está orando, no está ayunando y muchas otras cosas. Entonces, estoy mencionando esto para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo con su propia vida, él está mencionando que él ha tratado de hacer todo lo que esté a su alcance. Entre estas cosas o trabajo o tareas que está desempeñando es la de amonestar a la iglesia del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, el verso 31. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, dice el apóstol Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Note que el apóstol Pablo, esta es un momento de su vida en donde recuerde que el apóstol Pablo iba a una ciudad, establecía una iglesia y pasaba un tiempo con ellos, luego se iba para otra ciudad a establecer otra iglesia, los amonestaba, los aconsejaba y después se iba para otro lugar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: acuérdense, hermanos, que durante más de 3 años no he cesado de llorar, de buscar la presencia de Dios, pero al mismo tiempo amonestándoles, aconsejándoles para que puedan crecer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 14. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 4, el verso 14. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice una vez más, hablándole ahora a otra iglesia, en este caso a los Corintios, dice el apóstol Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es decir, el apóstol Pablo, cuando llegaba el momento que tenía que darle un aviso, una advertencia o llamarle la atención a un hermano, no lo hacía porque se gozaba en hacer aquello, sino lo trataba como a un hijo amado, es decir, con misericordia, considerando siempre, como dice la escritura, al otro como superior a uno mismo. Es decir, hermanos, la amonestación del Señor es la advertencia que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos miles de personas allá afuera pagando cantidades exorbitantes de dinero para ir donde personas que le lean la mano, que le tiren las cartas, que el puro, que esto, con lo otro, porque quieren saber qué está pasando con sus vidas o qué va a pasar con su ser querido, con su esposo, con su esposa, le es fiel, le es infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en esta noche, hermano, tenemos el privilegio de que nuestro Dios nos advierte de todas las cosas que están pasando en nuestra vida y lo que va a ocurrir en el futuro, y no nos está cobrando ni un céntimo, hermano. Nosotros somos bienaventurados. Por ahí hay un versículo que dice: bienaventurado o dichoso el hombre a quien el Señor corrige. Bienaventurado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12, dice la escritura: os rogamos, hermanos, ahí están las hermanas también, que reconozcáis, ojo, mire lo que dice la escritura, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué dice la escritura? Hermanos,
Les suplico, les ruego que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, aquel que te señala el consejo, aquel que te amonesta, y que lo tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos agradecidos con aquel que Dios ha puesto como siervo para traerte el consejo de la palabra de Dios. Fíjate que nosotros a veces somos más agradecidos con la gente de afuera que con la gente de la iglesia. Y con el pastor ya no se diga. Afuera le hacemos 1000 oficios, favores, y al pastor bien, gracias. Y no quiero que se malinterpreten, no estoy pidiendo dinero, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tratarnos entre nosotros. Ahora, fíjate que a veces en nuestro trabajo el patrón te habla bien feo, calladito. Allá cuando ya se ha ido el patrón, murmurando, sí, que se cree, que no es cuándo, que allá, que. O cuando habla con otro compañero de trabajo, le cuenta la versión distinta, como que él puso quieto al patrón y todo eso. Es decir, aguantamos cargas allá. No estoy a favor de esas cosas. Nosotros debemos ser siempre prudentes. Pero cuando el pastor trae el consejo de la palabra de Dios, sí, que se cree ese pastor, que no sé qué, que ni vive acá en esta ciudad y que no sé cuánto y que allá. Imagínate. Y el pastor no te está insultando, no te está regañando, no te está señalando, no te está juzgando, no anda de chismoso allí averiguando la vida de cada quien. No hay necesidad de nada de eso. Nuestro trabajo es traerte el consejo de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión. Allá en mi pueblo, de donde yo soy, había un hermano. Ya tenía tiempo de estar viniendo a la casa de Dios y seguido le recordaba: mi hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? Al rato, decía, al rato. Y así, y ya tenía varios años de estar yendo a la iglesia. Y menciono esto, mi hermano, cualquier casualidad es pura coincidencia, no estoy diciéndolo por alguien, solamente el Señor me lo pone para decirlo. Entonces, tenía varios años de estar viniendo a la iglesia. Y cantaba y todo, participaba, pero no se bautizaba. Y entonces, hermano, ¿y cuándo son? Al rato, hermano, al rato, no hay problema, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa? Y bueno, y a veces allá en la segunda planta es el templo, en la primera planta está el comedor y hay mesas para comer y todo eso. Y allá se escuchaba el hermano, allá cuando al momento de comer y todo eso. Aquí quieren que me bautice, yo cómo me voy a bautizar, y empezaba a soltarse y a hablar cosas negativas. Yo no me voy a bautizar, ay, tengo que sentirlo, yo tengo que sentir. A mí no me van a obligar, aquí hasta lo jalan a uno y que no sé qué. No, ese pastor, él que siga con su rollo, yo sigo con mi vida y todo eso. Ahora, menciono esto, mi hermano, porque de alguna manera esa persona tenía razón, nadie lo puede obligar. Como a nosotros nadie nos puede obligar. Nosotros te puedo traer muchos consejos de la palabra de Dios, diferentes áreas, cosas que debe tratar con nuestra vida, Señor, pero nadie te puede obligar. Es usted el que va a tomar la decisión de entregarle su vida al Señor, de bautizarse en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo, de buscar de Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de vivir una vida apartada en santidad para agradar a Dios y no a este mundo o a esta gente de este mundo. Es usted el que va a tomar esa decisión. Ahora, en esta noche, para ir concluyendo ya, póngase en pie. Y quiero que quite de su mente ese concepto erróneo que a la casa de Dios venimos para ser regañados. Si usted alguna vez lo pensó, si alguna vez se le cruzó por su mente, si alguna vez lo comentó, en esa iglesia solo es esto y aquí y allá, y el pastor exige y exige, que solo ayuno, ya aburre, ya me harté con los ayunos, cada semana hay que estar ayunando, y que vigilia y que esto. Hermano, si usted alguna vez lo ha pensado,
quite por favor esta noche de su cabecita ese concepto que a la casa de Dios se viene para ser regañado. No, mi hermano. A la casa de Dios venimos para darle gracias a Dios, para darle alabanza, para darle adoración, para glorificar su santo nombre, pero también para ser instruidos por la palabra de nuestro Dios. Para ser instruidos. ¿Para qué manda usted sus hijos a la escuela? ¿Para que vayan a pasear? Para que vayan ahí a hacer su picnic con sus amigos, que aprendan vicios, malas pláticas, etcétera, etcétera. No, creo que el propósito de mandarlo a la escuela es para que sea instruido y que pueda ser alguien de bien, alguien fructífero, alguien próspero. Venimos a la casa de Dios para darle gracias al Señor, para darle alabanza, para darle adoración. No venimos a fijarnos en lo que el pastor es o cómo viene vestido o esto y lo otro. No, eso es algo secundario. Venimos para escuchar palabra de Dios. Recuerde que lo que es la amonestación del Señor es un aviso, una advertencia que nuestro Dios trae para cada uno de nosotros. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos los que vamos a tomar nuestra decisión. Nadie te va a obligar. Yo no te puedo obligar, ningún hermano te puede obligar. Tú vas a tomar esa decisión cuando tú te sientas listo y preparado para todo lo que tienes que hacer. Pero lo más importante es que entiendas que Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús no quiere que te vaya mal. Jesús no quiere que vayas y te des de frente con la pared, con un poste. Dios no quiere que te pierdas. Jesús no quiere que te vayas a condenar. Por eso es que Él te envía la palabra a tiempo para que puedas entenderla. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde tú estás, hermano. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Allí donde tú estás, con tus propias palabras. Fíjate, ni siquiera te estoy